Hola amigas y amigos, me alegro mucho de poderos saludar aunque sea a través de este medio. Como sabéis, un ser minúsculo, una especie de pequeño fragmento casi invisible de proteínas y de ADN, pues nos ha tenido secuestrados en casa, un ser casi invisible. Eso nos recuerda nuestra fragilidad. Bien, como parece que vamos a recuperar un poco de nuestra normalidad, vamos a intentar nosotros también hacerlo. Uno no sabe si alegrarse con esto de la normalidad, depende a qué se llame normalidad. Lo normal en los últimos milenios en nuestra especie ha sido muchas veces el estar en continuos enfrentamientos bélicos, fratricidas y en una especie de abuso de la naturaleza, ¿no? Y realmente eso es preocupante. Pero bueno, para nosotros, para la inmensa mayoría de nosotros, recuperar la normalidad es recuperar pues los besos y los abrazos a los seres queridos, las conversaciones con los amigos, el compartir cosas con los demás, con nuestros semejantes, cosas como las que estábamos compartiendo nosotros, ¿no? El diálogo, la conversación, la reflexión. Bien, y eso es lo que vamos a seguir intentando hacer. Como no es posible por ahora recuperar nuestras sesiones presenciales, se nos ha ocurrido a nuestras amigas de la biblioteca y a mí colgar en el canal que tengo de YouTube para hacer unos tutoriales un canal específico que vamos a llamar Café Filosófico y donde voy a ir haciendo las presentaciones que yo hacía al inicio. Ya sabéis que duraban más o menos entre 15 y 20 minutos y de esta manera cuando nos volvamos a ver, se supone que a la tardor, que se supone que por ahí por finales de septiembre, octubre, cuando volvamos a reanudar las sesiones presenciales, tendremos ya un material trabajado entre todos y vosotros podéis haber hecho algunas aportaciones a través precisamente de este canal. Bien, creo que nos quedamos colgados con la sesión número 5, que era la pregunta sobre si existen las ideas irracionales. Ya sabéis que nosotros planteamos las cuestiones siempre en forma de pregunta, ¿no? ¿Para qué? Pues para poderlas responder entre todos. Esto es un café filosófico, es decir, una tertulia, un diálogo, donde todo el mundo tiene arte y parte. Bien, con esta pregunta sucedía lo mismo que con el tema anterior, que tiene una respuesta fácil y por lo tanto no filosófica y otra más compleja, que es la que nosotros buscamos. La respuesta inmediata y fácil es sí. ¿Existen las ideas irracionales? Hombre, claro que existen, las hemos visto en los demás constantemente. Pero si nos las referimos a nosotros mismos, ya la cosa se vuelve más difícil, ¿verdad? Parece que las ideas irracionales son las de los demás. Pasa lo mismo con el sentido común, que los demás no lo tienen y nosotros sí. O lo que pasaba con la ideología, recordad, ¿no? Las ideologías son malas. Claro que son malas, pero las de los demás. Bueno, en filosofía ya sabéis que partimos del sentido crítico y autocrítico y que buscamos respuestas que realmente tengan una base real, objetiva, fuera de lo puramente emocional o de lo puramente subjetivo. Evidentemente existen las ideas irracionales y existe la irracionalidad como un componente de ideas que a veces nosotros mismos podemos pensar que son muy racionales y ese es el peligro. Es natural que sea así, porque la inteligencia humana lo sabemos desde siempre, es decir, los primeros filósofos lo sabían, lo que pasa es que ahora la ciencia apoya esa sabiduría con datos y con experimentación. La inteligencia humana es una inteligencia emocional, una inteligencia ligada a lo emocional, a lo emotivo, a los sentimientos, a los deseos, al inconsciente, que diría Freud. Y eso hace que nuestra racionalidad no pueda ser una racionalidad pura. Racionalidad pura puede ser pues las matemáticas, la lógica y poquito más. Pero todo el resto de la racionalidad, que es la racionalidad que usamos a diario, está teñida de emotividad. Y por eso tiene el peligro de que se mezcle demasiado con lo irracional, que no tiene por qué ser malo lo irracional. Lo malo es cuando lo irracional anula la racionalidad. Esto es como una pareja.
una pareja que se lleva bien se aportan mutuamente, pero cuando uno de los elementos de la pareja anula completamente al otro, ya estamos en una especie de relación malsana. ¿Cuál es la cuestión de las ideas irracionales? Lo pongo aquí en este papelito de presentación, que no sé si llegué a distribuíroslo o no. Allí hacemos siempre un resumen. Y allí yo decía, la cuestión de las ideas irracionales radica en determinar cuándo lo emocional altera de tal manera nuestra capacidad de entendimiento que nos lleva a ignorar por completo la lógica o a negar las evidencias. Es decir, los dos síntomas de que estamos en una idea irracional son las dos negaciones. La negación de la lógica, es decir, la contradicción, cuando estamos emitiendo ideas que se contradicen entre ellas, y la negación, cuando nuestras ideas nos llegan a negar la realidad, a negar la evidencia. Esas dos son las señales de alarma. Por lo tanto, contamos con dos elementos para analizar las ideas irracionales en nosotros mismos y en lo demás. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Este es el ejercicio que os propongo. Primero con los textos que yo he seleccionado. Si no os los he entregado antes, los vamos a ver ahora. Y luego con vuestra aportación. Es decir, vosotros podéis proponer modelos de ideas irracionales que habéis visto, y me imagino que en estos días de confinamiento que hemos escuchado intensamente en la radio y la televisión, pues seguro que habéis encontrado numerosos ejemplos de ideas irracionales. Vamos con las ideas que yo seleccioné para analizarlas en nuestro debate, en nuestra charla. Vamos a empezar con la primera, que es de Edgar Morin. Dice Edgar Morin: lo que debe morir es la autoidolatría del hombre, que se admira en su ramplona imagen de su propia racionalidad. ¿Qué critica aquí Edgar Morin? Que hemos hecho de la racionalidad una especie de ídolo de nosotros mismos, una especie de exageración de lo humano, como si fuera, digamos, una entidad abstracta, superior a nosotros mismos, es ese hombre o ese ser humano dotado de la razón, de una razón omnipotente. Es decir, un exceso de optimismo racionalista. El racionalismo es una larga, digamos, tradición en el pensamiento filosófico, desde Sócrates, luego la Edad Moderna, y está bien tener optimismo, porque si uno no confía en sí mismo, pero sin pasarse, ¿verdad? Y hemos llegado, a través del racionalismo, en algo, hemos llegado a caer, dice Edgar Morin, en algo que es muy peligroso. El racionalismo excesivo, o el optimismo excesivo en el racionalismo, nos ha llevado a una autoidolatría. Es decir, nosotros lo podemos todo, nosotros somos el rey de la creación, nosotros lo mejor que hay, la razón lo resuelve todo, lo vamos a resolver todo. Este desastre que hemos creado tenazmente a lo largo de milenios, lo vamos a resolver, porque la razón, encendemos la bombilla, ya estamos viendo que no es tan fácil, ¿verdad? Por lo tanto, el peligro es desligar al hombre de el medio natural donde vive, dice Edgar Morin, de su biología y de la biología del planeta Tierra, de la biosfera. Es decir, nosotros somos algo integrado en un fenómeno que nos abarca a nosotros, no somos el que está dominando a los leones en la pista, con la razón. Es una imagen demasiado simplista para hoy en día. Hay que evitar ese antropocentrismo excesivo. Bien, es una idea irracional, el antropocentrismo, el creernos los reyes absolutos de toda, antes decíamos de toda la creación, ahora podemos decir del planeta Tierra o de toda la galaxia. Vamos a la segunda frase. Es de Konrad Lorenz, es un etólogo, es decir, es un estudioso del comportamiento animal. Y eso nos permite el análisis comparativo con nuestros, digamos, más inmediatos semejantes dentro de los seres vivos, que son los animales, pertenecemos al reino animal. El análisis comparativo, por lo tanto, nos puede
dar fe de nuestra familiaridad y también de lo peculiar, de lo que nosotros tenemos, digamos, de peculiar, de único, que no tiene por qué ser absolutamente bueno, o al menos así piensa Konrad Lorenz, que dice lo siguiente: el conocimiento nacido del pensamiento conceptual le quitó al hombre la seguridad que sus bien adaptados instintos le proporcionaban, mucho antes de procurarle otra adaptación que le garantizara la misma seguridad. Es decir, nosotros hemos perdido la seguridad en nuestros instintos básicos. Y no hemos creado un instrumento suficientemente firme, seguro, fiable, que sustituya ese encaje que los instintos nos permitían en la realidad, en nuestro medio ambiente, en el nicho ecológico, en la naturaleza, de tal manera que sí, tenemos un instrumento poderosísimo, que es la razón, que es la cultura, que es la tecnología, pero tenemos un desajuste impresionante con el medio y tenemos desajustes impresionantes en las relaciones entre nosotros mismos. Eso no se ve en el mundo animal. En el mundo animal hay una seguridad en lo que están haciendo, en su destino. ¿Cuál es nuestro destino?, dice Konrad Lorenz. ¿A dónde va la especie humana? Bueno, si alguien lo sabe, que nos lo diga, por favor. Otra frase seleccionada es la de Sigmund Freud. Sigmund Freud habla de la sublimación y por lo tanto también engancha con Konrad Lorenz en el tema de los instintos, aunque lo enfoca de otra manera, no desde el punto de vista de la etología, como Konrad Lorenz, sino desde el punto de vista de la psicología. La sublimación, dice Freud, de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a ella las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Es decir, la civilización es en gran medida una consecuencia de la sublimación de los instintos básicos, de los instintos que compartimos con los demás animales. ¿Y esto es positivo? Bueno, tiene de positivo que hemos creado un mundo nuestro propio, particular, que es el mundo cultural, que es el mundo de la sociedad. Pero exige un sacrificio, que es el sacrificio de la sublimación, es decir, reprimir los instintos, aplazarlos, controlarlos, sustituirlos por objetivos sociales deseables, y eso genera una tensión psicológica que a veces se manifiesta en las neurosis. Enlazando también con esta idea que no es del todo optimista, Nietzsche hace una intervención de las suyas, es decir, esos latigazos que pega Nietzsche, ¿no?, encima de las espaldas del hombre convertido en un camello, como diría él, ¿no?, ese latigazo con el que nos sacude. Y dice Nietzsche: donde vosotros veis cosas ideales, yo veo cosas humanas, hay demasiado humanas. Es decir, donde vosotros veis grandes construcciones morales, políticas, éticas, teológicas, ahí está camuflado el deseo más banal del ser humano. Lo que pasa es que está muy bien vestido, muy bien arropado, muy disfrazado. Y bueno, eso también nos permite sospechar de nuestra racionalidad, ¿verdad? La siguiente frase es de Krishnamurti y alude a una de las más peligrosas ideas irracionales y de las más frecuentes. Si entre las muchas verdades escoges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en una falsedad y tú en un fanático. Es el tema del fanatismo. El fanatismo en sí mismo, más que una idea irracional, es la conversión de una idea que puede ser razonable, que puede ser justificable, que puede ser incluso positiva, en una idea obsesiva. Y en una idea que devora a las demás ideas, que anula el sentido crítico, es decir, que al final una idea razonable se convierte en algo irracional, en una conducta irracional y en un pensamiento irracional. Es una vuelta del pensamiento sobre sí mismo, el pensamiento que se devora a sí mismo. El fanatismo, peligrosísimo, ¿no? Y hay fanatismos de todo tipo. Vamos a ver uno de los más frecuentes también, incluso en nuestros días. El nacionalismo es la extraña creencia
de que un país es el mejor que otro, en virtud del hecho de que tú naciste ahí. ¿Veis la fina ironía de Bernard Shaw, ¿no?, riéndose de la tontería nacionalista, ¿no? Las ideas irracionales, si no nos damos cuenta, nos hacen muchas veces caer en la tontería, en el ridículo. Ahora bien, cuando ese ridículo prende en unas multitudes, ya uno se siente realmente con el sentido de la razón, ¿no? A ver, si todos tenemos la misma enfermedad, todos estamos sanos. Bien, el nacionalismo exacerbado, el nacionalismo excluyente, el nacionalismo que se convierte en un absoluto, en una, digamos, exageración, en una, digamos, idea obsesiva, es tremendamente peligroso y negativo. Es una idea irracional, además, porque no tiene ninguna base, ¿no? Es ridícula, ¿no? Como yo he nacido aquí, pues este es el mejor país. ¡Qué casualidad! Y no veáis si aplicamos esto a las ideologías, a las religiones o a cualquier otra cosa, ¿verdad? Ideas irracionales, a partir de sentimientos que pueden ser respetables y ciertamente explicables, ¿no? Como puede ser que uno ame a su tierra, pero a partir de ahí se puede llegar a una idea irracional. Para rematar en el hecho del fanatismo y de sus peligros, tenemos una frase de Voltaire: cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable. Fijaros la frase de Voltaire, la frase de un ilustrado, la frase de precisamente aquellos que en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en la Ilustración, confiaban tanto en la razón, confiaban mucho en la razón, pero también ellos eran conscientes de que la razón se puede traicionar a ella misma. Una de las traiciones es el fanatismo, y por lo tanto ellos eran muy conscientes de que a la razón había que cuidarla, que no era una especie de procedimiento matemático o mecánico con el cual siempre acertamos. No es tan fácil, ¿verdad? Bien, pues estas son las frases que yo he propuesto, pero puede haber otros ejemplos, digamos, sacados de la vida común, diaria, incluso que hayamos tenido que vivir, que hayamos tenido que observar en estos días. Seguro que se os ocurren muchas ideas irracionales relacionadas con la actualidad que hemos vivido. Y para acabar vamos a hablar de los 3 libros recomendados. Siempre hago alguna recomendación de lecturas. Voy a empezar por el libro del cual he sacado la cita, es el libro de Edgar Morin, que es El paradigma perdido, donde denuncia esa, digamos, idea irracional de la autocomplacencia del ser humano en su propia racionalidad y en sí mismo, ¿no? Esa es una idea que hay que rechazar. Él, en este libro, trata de hacer una antropología que sea integradora, que sea plural, que analice al ser humano desde su perspectiva biológica y no solamente como un ser racional que va por ahí como si fuera una especie de angelote, ¿no?, metido en un cuerpo humano. No, somos un ser vivo, que está en un entorno biológico y que depende de las leyes de la biología como cualquier ser vivo. Entonces hace una antropología, ya digo, compleja, donde trata de abordar el fenómeno humano desde todos los puntos de vista y por lo tanto pues realmente el científico es uno de ellos y es fundamental. Por eso ese libro se puede complementar con el de Konrad Lorenz, que versa, como hemos dicho antes, de la etología. Este libro sobre la agresión, un pretendido mal, es uno de los más famosos, más divulgados de Konrad Lorenz, y más discutidos incluso, pero en él explica la conducta animal y puede además hacer, digamos, comparaciones con la conducta humana. Y el último, de Louis Dumont, Homo Equalis, es una crítica de la ideología economicista, también algo muy de actualidad, aunque el libro es antiguo. Hoy mucha gente ha hecho de la ideología economicista, es decir, de la economía en abstracto, una especie de absoluto que todo, absolutamente todo, lo puede, digamos, dominar y de lo cual depende todo. Es inatacable, es una idea en sí misma, es una idea irracional en el fondo, ¿no?, porque la economía, como sabemos, depende del fenómeno humano y también del fenómeno natural, y si no, que nos lo digan ahora en la actual crisis. Espero que esto os sirva para que vosotros también hagáis vuestras intervenciones. Gracias.